Buenas tardes, en esta ocasión vamos a hablar de glaucoma asociado al trauma. Muy bien, vamos a empezar por las lesiones por contusión y aquí tenemos que los pacientes con contusión ocular cerrada tienen una incidencia de glaucoma postraumático a los 6 meses del 3,4%. Los factores predictivos que nos van a decir si estos pacientes pueden desarrollar glaucoma postrauma son agudeza inicial mala, edad, edad avanzada, lesión del cristalino, recesión angular e ifema. Entre los hallazgos clínicos que podemos encontrar, tenemos que IFEMA es el modo de presentación clínica más frecuente. Luego tenemos la acumulación de pigmento en la media trabecular, la recesión angular y la iridodiálisis, que es el desgarro de la raíz del iris. Es importante mencionar que la recesión angular es el desgarro entre los músculos longitudinales y circulares del cuerpo ciliar y su incidencia oscila entre el 20 y el 94% luego de un traumatismo y se logra ver por gonioscopía como un ensanchamiento irregular de la banda del cuerpo ciliar. Entre otros hallazgos que también podemos ver en estos pacientes son ciclodiálisis, iridosquisis y la ciclodiálisis pues es la separación del cuerpo ciliar del espolón escleral como vemos en la imagen primera y la iridosquisis es la separación de las capas del estroma del iris como vemos en la imagen que está inferior. También podemos ver iritis, catarata, dislocación del cristalino y pues traumatismos corioretinianos que vamos a ver afectación en la coroides y en la retina propiamente. ¿Cómo se va a dar el glaucoma en estos pacientes? Pues tenemos por diferentes periodos. En el periodo temprano posterior a la lesión, pues vemos una lesión ocular contusa, reciente, y pues se puede presentar con una presión intraocular poco reducida por la disminución en la producción del humor acuoso por la iritis, asociado en ocasiones por un aumento temporal en la facilidad del flujo de salida debido a la ruptura de estructuras del ángulo de la cámara anterior. También tempranamente se puede presentar una presión intraocular elevada postcontusión temprana y este periodo puede durar varias semanas y puede ocurrir en ausencia de cualquier otro daño evidente en el ojo. Sin embargo, por lo regular, hay una iritis traumática, ifema o dislocación del cristalino. Otros mecanismos reportados de la presión intraocular elevada, pues asociados a traumatismo cerrado, incluyen aplanamiento de la cámara anterior debido a un derrame uveal, el vitrio que llena la cámara anterior, un síndrome de Schwarzman-Tzou que puede ocurrir cuando hay fluctuaciones de la PIB y eso se asocia a un desprendimiento de retina. También podemos ver desgarros epiteliales del epitelio no pigmentario de la retina del cuerpo ciliar. Y pues bueno, si se desarrolla una hipotonía una vez que desaparece el ifema o la iritis, se debe considerar una disminución de la producción de humor acuoso o una redirección del humor acuoso a través del desprendimiento de retina o una hendidura de ciclodiálisis. Por eso es importante que a los pacientes que tienen ifema, pues inicialmente no les podamos hacer gonioscopía. Para resolver el ifema, pues hay que revisar cómo está el ángulo. En el periodo tardío posterior a la lesión, pues tenemos un glaucoma por recesión angular. Es un término inadecuado porque la recesión del ángulo no es la causa de obstrucción de la salida del humor acuoso. Entonces, la causa en realidad es que el traumatismo inicial afectó la media trabecular y esto va a estimular cambios proliferativos o degenerativos en este tejido y que conducen a la obstrucción del flujo de salida. Además de las alteraciones de la malla trabecular, otros mecanismos de elevación retardada de la presión intraocular es la extensión de una capa endotelial con una membrana tipo Descemet desde la córnea sobre el ángulo de la cámara anterior y otros factores que pueden influir es la edad, pues en adultos mayores pues hay una predisposición. ¿Qué vamos a hacer con estos pacientes? Pues en el periodo temprano, hay que reducir la producción de humor acuoso, lo podemos hacer con medicamentos beta bloqueadores, inhibidores de la anhidrasa carbónica o alfagonistas. En ojos con cámara anterior estrecha y derrame uveal pueden responder a los corticoides y a los cicloprégicos. Y pues ahí tenemos unas imágenes que nos dan ejemplos, ¿verdad? Cuando tenemos una elevación crónica de la PIO por daño a la malla trabecular, pues estos pacientes no van a responder bien a la terapia miótica o en realidad a la terapia farmacológica, ¿verdad? Las prostaglandinas pueden ser útiles en algunos casos, pero deben usarse luego que ha pasado la inflamación. Recordemos que los análogos de las prostaglandinas son proinflamatorios y pues los fármacos que reducen la producción de humor acuoso son nuestra elección. Y pues estos ojos tienen, en ojos que tengan poco potencial visual, pues podemos optar por procesos ciclodestructivos, aunque también en estos pacientes se prefieren hacer em, procedimientos quirúrgicos, ¿verdad? Así como vemos la imagen de una válvula.
Cuando tenemos pacientes con lesiones penetrantes, pues tenemos que los factores de riesgo son hombres jóvenes, el 86% de los pacientes ronda los 26 años y factores asociados a glaucoma postraumático incluyen edad avanzada, lesión en el cristalino, mala agudeza visual e inflamación intraocular. La presión intraocular justo después de una lesión penetrante suele reducirse porque la herida está abierta o hay una iridociclitis asociada, pero después del cierre de la herida corneal o escleral puede desarrollar un glaucoma por cambios en el tejido intraocular inducido por la misma lesión penetrante. Entonces, el mecanismo de glaucoma, pues lo que tenemos es disrupción del tejido, ¿verdad? En el periodo si no se reforma una cámara anterior plana o la inflamación no se trata de forma adecuada, esto puede conducir a una elevación crónica de la presión intraocular debido a sinequias anteriores periféricas. También es importante mencionar que en periodos postoperatorios tempranos la PIO puede estar elevada debido a inflamación, ifema o cierre del ángulo por un cristalino roto o edematoso. A medida que estas condiciones remiten, pues puede aparecer mecanismos crónicos de glaucoma. En algunos casos se pueden desarrollar una membrana ciclítica debido al material inflamatorio. Y esto surge del epitelio ciliar no pigmentario y se organiza como un andamio en el cristalino, iris y aloides anterior o cualquier tejido que pueda quedar después de la lesión. Y esto puede provocar un cierre del ángulo de la cámara anterior, un desplazamiento hacia adelante del diafragma cristalino iris o una reclusión de la pupila con el iris bombé subsecuente. Y otras causas raras de elevación tardía de la presión intraocular incluyen oftalmía simpática o crecimiento epitelial. La PIO elevada en el primer mes se debió a partículas del cristalino no removidas en el 27%, inflamación en el 15% e ifema en un 7%. De 2 a 6 meses, cierre del ángulo por sinequias en un 22%, células fantasma en un 7% y más de 6 meses, partículas del cristalino no removidas en un 5%, recesión angular en un 10% y cierre del ángulo por sinequias en un 7%. También es importante ver lo de los cuerpos extraños intraoculares, ¿verdad? Como por ejemplo, si esos son metálicos, van a causar depósitos de hierro que pueden conducir a una siderosis ocular, que incluyen heterocromía del iris, miriasis pupilar, formación de cataratas, glaucoma secundario y degeneración pigmentaria retiniana. Y cuando son de cobre, pues el glaucoma es poco común en estos pacientes, aunque los cambios retinianos pueden conducir a defectos del campo visual que pueden confundirse con glaucoma. En realidad no hay evidencia de que el flujo de salida trabecular se vaya a ver alterado, ya sea por hierro o por cobre, em, aunque se pueden encontrar partículas metálicas en la media trabecular y estas pueden obstruir el flujo de salida, aunque es raro. El manejo, pues hay que minimizar el riesgo de obstrucción crónica del flujo de salida del humor acuoso al tratar de modo adecuado la lesión inicial. Hay que hacer una extracción del tejido uvear encarcerado, aspiración del cristalino si está roto edematoso, vitrectomía anterior, eliminación de cuerpos extraños y cierre meticuloso de la herida y reformación adecuada de la cámara anterior. Los mejores resultados quirúrgicos en estos pacientes se vieron dentro de las primeras 72 horas posteriores a la lesión. Podemos ocupar corticosteroides para evitar la formación de membranas ciclíticas y cicatrices en el ángulo de la cámara anterior. Siempre tenemos que optar en profilaxis antibiótica contra endoftalmitis, medicamentos antiglaucomatosos para el control de las elevaciones transitorias de la presión en el periodo postoperatorio temprano y durante el glaucoma crónico subsecuente. Y cuando la terapia médica es insuficiente, se debe optar por terapia quirúrgica y la opción preferible aquí pues va a ser la cirugía filtrante. Se prefieren medicamentos que reducen la producción del humor acuoso y la trabeculoplastía no va a ser viable en estos pacientes porque van a tener sinequias anteriores periféricas. Ahora vamos con el glaucoma por quemadura química y térmica. Y pues primero importante definir que la quemadura por álcalis pueden producir un rápido aumento de la PIO y a menudo es seguido por un retorno de la PIO normal o subnormal, luego de una elevación más lenta y sostenida de la misma. El mecanismo del aumento temprano de la PIO pues incluye contracción de la córnea y la esclera y un incremento del flujo sanguíneo uveal. El uso de corticosteroides tópicos puede ser útil si está presente un componente inflamatorio significativo. Y pues bueno, la dinámica alterada del flujo sanguíneo puede estar mediada por el uso de prostaglandinas, que también pueden estar asociadas a la elevación tardía de la PIO. De igual manera, se puede desarrollar un hipopión y contribuir al aumento de la presión. La presencia de prostaglandinas pues, va a jugar un papel importante en la elevación tardía de la PIO y se puede ver beneficiado del uso de indometacina o imidazol, que inhibe la síntesis de estas. Puede ser necesario el uso de antiglaucomatosos si se prefieren los inhibidores de la producción de humor acuoso.
Hay que evitar el uso de agonistas colinérgicos y los análogos de las prostaglandinas porque pues esos van a ser proinflamatorios como se mencionó anteriormente. Ahora vamos con las quemaduras por ácido y pues el aumento inmediato del apío, 3 horas, tal vez se debe a la contracción de las capas oculares externas, además de la mediada por las prostaglandinas. El tratamiento pues va a ser el mismo de la quemadura por álcalis. Los pacientes con quemaduras extensas entran en esta categoría las lesiones ocasionales corneales. Estos pacientes, debido a las grandes cantidades de líquido endovenoso pues, que tienen, pueden presentar congestión orbitaria e hinchazón periorbitaria masiva y esto puede producir elevaciones marcadas del apío. En este caso, pues se puede optar por cantotomías laterales que resultarán en un alivio significativo. Ahora vamos por el daño con radiación y pues el mecanismo no se comprende muy bien. Los mecanismos incluyen glaucoma neovascular, hemorragia intraocular, secundaria reducción del tumor o retinopatía inducida por radiación. El aumento del grosor del tumor se asocia con mayor riesgo de glaucoma y pues en estos pacientes podemos usar fotocoagulación panretiniana, ciclodestrucción, terapia con anti-VEGF y algunos casos de nucleación. Ahora vamos a hablar del glaucoma con células fantasma. Y pues el glaucoma de células fantasma puede ocurrir cuando la lesión del globo ocular causa una ruptura de la cara hialoidea anterior y se asocia con una acumulación de sangre en el vítreo. Sin embargo, la alteración de la cara hialoidea no es un prerequisito previo para el desarrollo del glaucoma de células fantasma. Las células fantasma son menos flexibles y son rígidas y no pasan fácilmente a través de la media trabecular y van a obstruir el flujo de salida con el consiguiente aumento del apío. Ahorita podemos ver en estas imágenes cómo se observan las células fantasma, ¿verdad? Las células fantasma son de color caqui, a menudo se pueden identificar con lámpara de hendidura y ocasionalmente van a formar capas en el receso del ángulo inferior con hipopión de color canela. Los aspirados de la cámara anterior muestran células con un aspecto encogido, característico con microscopía de contraste de fase. El tratamiento antiglaucomatoso de células fantasma incluye terapia médica convencional y cirugía según sea necesario. El manejo médico inicial, pues supresores del humor acuoso, esteroides tópicos, agentes cicloplégicos, supresores acuosos, como lo mencioné antes, y el manejo quirúrgico, pues definitivamente hay que hacer un lavado de la cámara anterior. Esto nos va a ayudar a controlar temporalmente el apío y si el reservorio de células fantasma es suficientemente grande, puede haber una elevación recurrente posterior al lavado. Pero si no, pues con eso sería suficiente. En estos pacientes que tienen un reservorio muy grande, después del lavado de cámara anterior, puede ser necesaria una vitrectomía vía pars plana para asegurar la extracción completa de todos los componentes sanguíneos atrapados en el vitrio. La cirugía filtrante, los dispositivos de drenaje o la ciclofotocoagulación a veces se combinan con el lavado de la cámara anterior y la vitrectomía para aliviar, ¿verdad?, los síntomas de estos pacientes. El glaucoma inducido por cristalino es un grupo variado de glaucomas secundarios que tienen el cristalino como un factor de causa de elevación del apío. Las cuatro categorías principales son dislocación del cristalino, hinchazón del cristalino, glaucoma facolítico y glaucoma por partículas del cristalino. Entonces, cuando hablamos de la dislocación o subluxación del cristalino, pues la luxación o subluxación del cristalino ocurre con mayor frecuencia con un traumatismo cerrado. Hay rotura de las células que permiten que el cristalino se mueva hacia adelante o hacia atrás y dependiendo de la posición del cristalino y del estado del vítreo, se puede producir un bloqueo pupilar, provocando un cierre del ángulo con un aumento precipitado del apío. El cierre del ángulo progresivo puede desarrollarse en una forma más subaguda o crónica, lo que lleva a un desarrollo tardío de glaucoma y en raras ocasiones la dislocación completa del cristalino puede permitir que el vitrio avance para llenar la cámara anterior y provocar un glaucoma por bloqueo vítreo. Si hay bloqueo pupilar, está indicado una iridectomía con láser o una iridectomía quirúrgica. La lensectomía puede ser necesaria por motivos visuales y por episodios recurrentes de bloqueo pupilar. Cuando hablamos de hinchazón por cristalino, pues los traumatismos contusos o penetrantes pueden alterar las fibras o la cápsula del cristalino lo suficiente como para provocar hinchazón del cristalino. El cristalino puede hidratarse y convertirse en una catarata madura con desarrollo de glaucoma facomórfico. Y puede producirse un bloqueo pupilar o el cristalino puede hincharse lo suficiente como para cerrar directamente las estructuras del ángulo. Y la cirugía de cataratas es necesaria para la rehabilitación visual y corrección del glaucoma. Ahora vamos con el glaucoma facolítico y pues el glaucoma facolítico se observa típicamente en el contexto de una catarata madura. Es un glaucoma de ángulo abierto que se produce como resultado de fuga de proteínas de alto peso molecular a través de una cápsula del cristalino intacta y los macrófagos también están presentes en la cámara anterior. Es importante saber la diferencia, que el facolítico va a estar producido por una catarata madura que
sus partículas son las que van a estar obstruyendo el flujo de salida. A diferencia del facomórfico, que lo que va a suceder es que el cristalino está hinchado y empuja hacia adelante el ángulo de la cámara anterior y pues lo cierra. Ahora vamos con el glaucoma de partículas del cristalino y pues aquí vamos a tener una ruptura franca del cristalino, ya puede ser por traumatismo penetrante y en raras ocasiones por traumatismo cerrado y puede dar lugar a fragmentos de material del cristalino en la cámara anterior. La mayoría de estos casos están asociados con laceraciones corneoesclerales que se quieren reparación primaria con una lensectomía primaria en el momento de la cirugía. Y pues algunos informes de caso han descrito glaucoma de partículas del cristalino secundario a rotura capsular posterior después de un traumatismo cerrado. Aquí también la lensectomía primaria ha sido el tratamiento principal. También podemos tener sinequias anteriores periféricas y pues la lesión ocular a menudo va a producir inflamación y sangre en la cámara anterior. Si persiste el bloqueo pupilar pueden producirse aposiciones iridocorneales y así formarse sinequias. Los ifemas que persisten durante un periodo prolongado pueden provocar también esas sinequias y los traumatismos penetrantes dan lugar a la formación de sinequias anteriores periféricas, sobre todo si la laceración cruza el limbo esclerocorneal. También podemos tener crecimientos epiteliales descendentes, que el traumatismo va a causar laceración en el ojo y puede ocurrir una fístula que se desarrolla desde la superficie externa del ojo hacia la cámara anterior y esto proporciona un conducto para que el epitelio del segmento anterior ingrese. Entonces, este epitelio que ingresa va a empezar a como producir más células y estas células van a producir al final un crecimiento epitelial y ese crecimiento epitelial se va a ver como una membrana sobre el ángulo camerular y pues va a subir la presión intraocular debido a una obstrucción del flujo de drenaje del humor acuoso. En la lámpara de hendidura lo vamos a ver como una membrana festonada y pues esto es característico. Ahora vamos a hablar de la hemorragia coroidea y pues la lesión por contusión puede provocar una ruptura de los vasos sanguíneos de la coroides, las venas vórtices con la consiguiente hemorragia subcoroidea. Los signos que vamos a ver en estos pacientes van a incluir dolor, hundimiento de la cámara anterior y disminución del reflejo rojo. El diafragma lente iris puede moverse hacia adelante, bloqueando la media trabecular y si es a largo plazo puede provocar sinequias. El tratamiento inicial en estos pacientes pues es el control del dolor, tratamiento médico de la presión intraocular, supresores del humor acuoso y los alfagonistas van a ser el pilar de nuestra terapia médica y deben evitarse los mióticos porque pueden ser poco profundos en la cámara anterior. Ahora hablemos del desprendimiento de retina regmatógeno, que se asocia con mayor frecuencia con hipotensión ocular debido a que hay una disminución de la producción del humor acuoso, pero entre el 5 al 10% van a tener un síndrome de Schwartz, que es un desprendimiento de retina que se acompaña con elevación de la presión intraocular. Lo más probable es que el mecanismo de aumento de la PIO se deba a que hay una obstrucción directa del segmento externo de fotorreceptores del flujo de salida del humor acuoso en el segmento anterior. Y pues aquí, bueno, primero es importante saber que este síndrome es bien inusual, ¿verdad? Y erróneamente se puede diagnosticar como un glaucoma inflamatorio. Aquí la reparación del desprendimiento de retina suele dar como resultado un retorno rápido y permanente de la presión intraocular a la normalidad, asumiendo que no hay problemas asociados en el segmento anterior o en el ángulo camerular. La bibliografía es esta que se encuentra aquí y pues esto sería todo en la clase de glaucoma asociado a traumatismo.